Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos, propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo de Ramos, ciclo A. Comenzamos formalmente la Semana Santa, la Semana Mayor, que nos conduce, que desemboca en la Pascua de Resurrección, el domingo más importante de todo el año, el domingo del que los demás domingos son una extensión. Comencemos con las lecturas en orden, como siempre, con la primera. En la primera lectura, tomada del profeta Isaías, escuchamos hoy el tercer canto del siervo de Yahvé, que está en el segundo Isaías, que son los capítulos 40 al 55 del libro. Sabemos que el libro de Isaías es una compilación de 3 libros en realidad, porque son 3 momentos distintos históricos separados por muchos años. No puede ser un solo autor ni un solo profeta. Bien, este está tomado de lo que se suele llamar el segundo Isaías. Como dijimos, capítulos 40 al 55. Hoy leemos el capítulo 50. El segundo Isaías, vive durante el exilio en Babilonia y está alrededor de unos 200 años de distancia del primer Isaías, que son los capítulos 1 al 39. Este canto, el tercer canto del siervo de Yahvé, es un retrato de la figura del Mesías y lo vemos claramente, sobre todo en el comportamiento de Jesús durante su pasión. Como sabemos, hoy la Iglesia proclama como evangelio la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en este ciclo A, según San Mateo. Bien, pues este canto básicamente nos introduce en la pasión de Cristo porque retrata la figura del Mesías, del siervo de Yahvé descrito en el profeta Isaías. El siervo depende totalmente de Dios. En el texto lo llama mi Señor. Es Dios quien le abre el oído y quien pone las palabras en su boca. El siervo comparte el sufrimiento de los hombres. Por eso puede decir al abatido una palabra de aliento. En el sufrimiento y las afrentas es Dios quien le ayuda para poder enfrentarlas y salir victorioso. El siervo sabe que Dios no lo defraudará nunca, pase lo que pase. Comentamos brevemente la segunda lectura para entonces hablar del Evangelio. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, es el conocidísimo himno de la exaltación y anonadamiento, ¿verdad? Anonadamiento y exaltación de Jesucristo, el himno de Filipenses 2. Es un antiguo himno litúrgico. Al progresivo anonadamiento de Jesucristo corresponde la progresiva exaltación. En la medida que se anonada, Dios lo exalta. Hemos venido hablando de este tema ya por muchos domingos, en muchas ocasiones. Se trata, nosotros como discípulos de Cristo, de hacer lo que Él hizo. Él no buscó por su cuenta las cosas, Él dejó que su Padre se las diera. Él no buscó actuar por su cuenta, decidir por su cuenta, obrar por su cuenta, sino dejar que el Padre le diera. En la medida que Él se niega a sí mismo para que se cumpla fielmente en todo la voluntad del Padre, en Él y a través de Él, es el Padre el que actúa.
Y por lo tanto, como canta este himno, al progresivo anonadamiento corresponde la progresiva exaltación. Anonadamiento por parte del Hijo de Jesús y exaltación por parte del Padre. Pues lo mismo estamos llamados a vivir nosotros, obviamente salvando las distancias. En la medida en que nosotros nos anonadamos, en la medida en que nosotros no nos aferramos a nuestra voluntad, a nuestros caprichos, a nuestras decisiones, a nuestros criterios, a nuestras prioridades, sino que dejamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, y todo lo que hacemos buscamos siempre que estar dentro del parámetro de la voluntad de Dios, en esa medida que nos anonadamos, Dios nos exalta. En el caso de Jesús, por haber obedecido y haberse sometido a la voluntad de Dios, que le pedía no solo hacerse hombre, sino asumir la condición de esclavo. Es decir, amar a todos, poniéndose al servicio de todos, poniéndose como el último para servir desde su divinidad encarnada, desde su humanidad-divinidad, ponerse al servicio de todos. Bien, pues esa condición de esclavo que él asume con todas sus consecuencias, el rechazo, el despojo de todo, la tortura y una muerte violenta en cruz, que era una muerte reservada por los romanos para los esclavos. En esa medida, Dios lo coloca sobre toda criatura. Dice el texto, le da el nombre sobre todo nombre. Eso es lo que significa nombre sobre todo nombre. Sabemos que el nombre en la mentalidad judía es el ser y el actuar de la persona. Por lo tanto, el nombre sobre todo nombre es colocarlo sobre cualquier otra criatura y sobre cualquier otra cosa que existe. Así que de esa manera Cristo queda constituido sobre todo lo que existe, Señor, que en griego se dice Kyrios. Así que, porque sea anonada, Él, su Padre, Dios, lo exalta. Y es la gran lección para nosotros. En la medida que nosotros nos anonadamos, le permitimos a Dios exaltarnos. Notemos que no es Jesús quien se da a sí mismo las cosas, como hemos dicho, sino el Padre, como resultado de haberlo amado. En la última cena, Jesús le dirá a sus apóstoles y por supuesto también a nosotros, si me aman, guardarán mi palabra. Él amó a su Padre Dios y obró según su palabra. Guardó la palabra del Padre, guardó porque obró según la voluntad del Padre. El contraste con Adán es clarísimo. Cristo, siendo Dios, obedeció a su Padre y recibió en su humanidad la gloria que le correspondía como hijo del Padre. Adán, siendo hombre, desobedeció a Dios, con lo que perdió el estado de felicidad y armonía con Dios y la creación preternaturales, es decir, de los que gozaba antes del primer pecado. Adán quiso apropiarse de lo que veía como apetecible para ser como Dios. Así nos narra Génesis 3:15. Cristo supo renunciar a lo que le correspondía como Dios y por eso el Padre se lo dio. Como dijimos, el nombre para los judíos es el ser y el obrar de la persona. De ahí que los nombres que se le ponían a las personas indicaban su misión. El nombre sobre todo nombre es el ser sobre todo ser. El texto de Filipenses 2 hace mención a doblar la rodilla ante Cristo. La genuflexión es un signo de adoración. Solo se hace genuflexión ante Dios. Doblar la rodilla ante Cristo significa, por tanto, reconocerlo como Dios, adorarlo. A veces hacemos la genuflexión ante Jesús en Eucaristía, como está mandado. Pero también hacemos genuflexión ante poderes y autoridades del mundo. O peor aún, la hacemos ante los poderes del mundo, pero nos negamos. ¿Cuántas personas hay? Se niegan a arrodillarse o a hacer la genuflexión ante la Eucaristía. Pudiendo hacerlo, se niegan a ponerse de rodillas ante Jesús de Eucaristía, pero se ponen de rodillas ante los poderes mundanos porque se quieren congraciar con ellos. Una verdadera tragedia. Pasemos al Evangelio de hoy.
El Domingo de Ramos, la liturgia nos presenta siempre la narración de la pasión de Jesús según uno de los evangelistas sinópticos. En este ciclo A es según San Mateo. A lo largo de su evangelio, que fue escrito en una comunidad judía, resalta el tema del cumplimiento de las Escrituras. Los judíos esperaban a un Mesías triunfador y poderoso que salvaría al pueblo, restableciendo la soberanía y el esplendor de Israel. Pero eso era lo que ellos esperaban. Pero las Escrituras habían anunciado que el Mesías sería el siervo de Yahvé. Esto lo encontramos en los 4 cantos del siervo de Yahvé en el profeta Isaías. En el comentario, en el texto, en el documento, les pongo las citas. No se las voy a leer porque no vale la pena. Ustedes pueden leer o descargar el documento y ahí las tienen. Son 4 cantos. Hay 3 en el capítulo 42 y 1 al final del capítulo 52, principio del 53 del libro de Isaías. Así que en estos 4 cantos del siervo se profetiza claramente que el Mesías va a sufrir pacientemente por los pecados del pueblo. Uno de estos textos, el tercero de los 4 cantos, el que está en Isaías 50, es el que leemos como primera lectura de hoy. San Mateo muestra que en la pasión de Cristo se cumple, hasta en los mínimos detalles, todo lo anunciado en las Escrituras, porque todo forma parte del designio de Dios sobre el mundo. Vamos a ver este cumplimiento de las Escrituras extensamente, comentando los pasajes donde vemos cumplimiento de Escritura en el relato de la pasión según San Mateo. Primero, en los versículos anteriores a la lectura litúrgica, o sea que no forman parte de lo que se proclama hoy, en el capítulo 26, versículo 3, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos obran como lo indica el Salmo 2, versículo 2, que dice: se alzan los reyes de la tierra y los príncipes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. 2. Por entregarles a Jesús, le ofrecen a Judas 30 monedas de plata. Capítulo 26, versículo 15, como se indica en Zacarías 11:12. Ellos pesaron mi paga 30 siclos de plata. 3. En la última cena, mientras comían, Jesús anuncia: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Capítulo 26, versículo 21, en referencia al Salmo 41, versículo 10, que dice: incluso mi amigo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, ha levantado contra mí el calcañar. 4. Al instituir la Eucaristía, Jesús manifiesta expresamente que su sangre derramada tiene carácter de expiación. Dice el versículo 28, es derramada por muchos para el perdón de los pecados, tal como fue profetizado por Isaías 53, versículo 5, en el 4 canto del siervo, que dice: Él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. Por sus llagas hemos sido curados. 5. Cuando toman preso a Jesús, uno de los que estaban con él le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, versículo 51. Jesús rechaza este gesto y manifiesta que se deja apresar voluntariamente para que se cumplan las Escrituras, versículo 54. 6. Jesús dice a la gente: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Versículo 55. En alusión a lo predicho por Isaías 53, versículo 12. Fue contado entre los malhechores. 7. Mateo concluye la narración del prendimiento de Jesús recalcando: todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Versículo 56. 8. Los discípulos lo abandonan y huyen. Versículo 56, como señala
el oráculo de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. 9. Ante Caifás, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, versículo 64, que viene sobre las nubes. Esto según la visión que aparece en el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. El Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, como está indicado en el Salmo 110, versículo 1. Número 10. Judas devuelve al templo las 30 monedas, versículo 3. Aunque el texto indica, así dice San Mateo, que se está cumpliendo lo que dice Jeremías, la referencia realmente es a Zacarías. Zacarías capítulo 11, versículo 13, que indica: tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro del templo del Señor. 11. En el relato de Mateo, al igual que en el de Marcos, Jesús no responde nada a Pilato. Capítulo 27, versículo 14. Cumpliéndose lo dicho por Isaías 53, 7. No abrió su boca. 12. Pilato realiza el gesto de lavarse las manos. Capítulo 27, versículos 24 y 25, cumpliendo así el rito que aparece en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 6 y 7, un rito con el que se expiaba la muerte de un inocente. 13. El pueblo responde asumiendo la responsabilidad con una frase tradicional para los judíos: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta frase la emplea David en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Tratándose de un inocente como Jesús, el pueblo está declarando públicamente su culpa por hacer lo que detesta el Señor, como está manifestado en Proverbios, capítulo 6, versículo 17, por derramar la sangre del justo. 14. Mateo especifica que a Jesús le dan de beber vinagre. Capítulo 27, versículos 34 y nuevamente en el 48. Bueno, pues esto lo indica en el Salmo, está indicado en el Salmo 69, versículo 22, donde leemos: cuando tenía sed, me escanciaban vinagre. 15. Luego de crucificarlo, los soldados cumplen lo escrito en el Salmo 22, versículo 19. Se reparten mis ropas y echan a suertes mi túnica. Así encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 35. 16. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, dice el versículo 39. Así lo describe el Salmo 22, versículo 8, que dice: al verme, todos hacen burla de mí, tuercen los labios, mueven la cabeza. 17. Las autoridades judías se burlan de Jesús y lo retan a que baje de la cruz diciendo: confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. Versículo 43. Empleando así las mismas palabras del Salmo 22, versículo 9, donde leemos: confío en el Señor, que lo salve Él, que lo libre si es que lo ama. 18. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hora de la muerte de Jesús, toda la tierra se cubrió de tinieblas. Versículo 45, como profetizó Amós, capítulo 8, versículo 9. Haré ponerse el sol a mediodía y oscurecerse la tierra en pleno día. Y como profetizó también Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré con una nube el sol. Esto es referencia al día del Señor. 19. Jesús en la cruz
clama a su Padre con las palabras iniciales del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 46. 20. Al morir Jesús, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Esto lo encontramos en el capítulo 27, versículos 51-52. Estos hechos portentosos evocan los oráculos que anunciaban el día del Señor. En Isaías, capítulo 2, versículo 19, dice: se meterán en las grietas de las rocas y en los agujeros del suelo ante la presencia aterradora del Señor. Y también en Daniel, capítulo 12, versículo 2, encontramos: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Este lenguaje apocalíptico anuncia que el mundo antiguo ha llegado a su fin. En el versículo 51 encontramos: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto significa que en la nueva alianza, inaugurada con la muerte de Cristo, todos tenemos acceso a Dios en Cristo. 21. Isaías capítulo 53, versículo 9 señala: se puso con los impíos su sepulcro y con el rico su tumba, aunque él no cometió violencia, ni hubo mentira en su boca. Mateo es el único evangelista que menciona que José de Arimatea, quien provee el sepulcro donde colocan a Jesús, era rico. Hay que aclarar, sin embargo, que el sentido del texto de Isaías es que el Mesías sería tenido por un impío, como de hecho ocurrió, identificando al rico con el impío. Esa es la profecía de Isaías. Puso con los impíos su sepulcro y con el rico su tumba. Es decir, impíos y ricos quedan identificados en la profecía. Obviamente, Jesús es enterrado en el sepulcro del rico y es tenido por impío. Pero José de Arimatea no era un impío. Bien, hasta aquí las citas y las referencias a los cumplimientos de escritura que encontramos en la narración de la Pasión según San Mateo. Esta narración tiene también otras características propias que no aparecen en los demás evangelios. Primero, los guardias en la cruz y en el sepulcro. Interesante. Guardias en la cruz lo encontramos en el capítulo 27 dos veces, versículos 36 y nuevamente se mencionan en el 54. Y luego en el versículo 27 aparecen los guardias en el sepulcro en los versículos 62 al 66. Según indica el propio evangelista, en Mateo 28, 11 al 15, las autoridades judías habían difundido la versión de que Jesús no había resucitado, sino que su cuerpo había sido robado por sus discípulos. Con la presencia de los guardias en todo el proceso y el soborno de las autoridades para que callen la verdad, Mateo quiere dejar claro que lo del robo del cuerpo de Jesús es una mentira. Los soldados eran testigos de ello. Segunda característica propia de este evangelio: la inocencia de Jesús es reconocida por los paganos. Primero, la mujer de Pilato lo llama justo. Ya sabemos que justo quiere decir santo, cumplidor de la voluntad de Dios, que vive la voluntad de Dios. Esto en el capítulo 27, versículo 19. Y luego Pilato mismo lo proclama públicamente inocente. Dice en el versículo 23, ¿qué mal ha hecho? Y sabemos que a lo largo de la narración, Pilato se esfuerza por librar a Cristo de la condena. Comentemos finalmente que Jesús es rechazado como Mesías por los judíos y como rey por los romanos. Por ambas cosas se le condena injustamente a morir.
Los judíos declaran su muerte por declararse él Mesías y los romanos, instigados por los judíos, lo condenan a muerte por declararse rey en contra del César. Paradójicamente, Jesús es ambas cosas y por eso acepta morir para que se cumpla la voluntad de su Padre manifestada en las Escrituras. Según el uso jurídico romano, cuando un reo era condenado a muerte, se mostraba por escrito la causa de la condena. Así, el título de rey acompaña a Jesús en su cruz. Es la paradoja. Lo condenan por hacerse pasar por rey. Obviamente no es un rey como los reyes de este mundo, pero paradójicamente él es rey. Finalmente comentemos el contraste entre Jesús y Barrabás. Todo rechazo es siempre una elección. En nuestra vida y en la vida de todo ser humano, como lo fue en el caso de Jesús y de las autoridades y el pueblo ante Pilato, rechazar a Jesús es siempre elegir a Barrabás. Barrabás es un nombre que significa hijo del Padre, ¿verdad? En hebreo, Bar Abba, hijo del Padre. De ahí viene Barrabás. En el fondo siempre se trata de lo mismo. O elegimos al verdadero Hijo del Padre, Jesús, o elegimos al falso Hijo del Padre, al Bar Abba. O dejo que Dios me dé, o yo lo consigo por mí mismo. El verdadero Hijo del Padre es siempre un don de Dios a los hombres. Es Jesús. En este caso, es rechazado en favor del Hijo del Padre, con el que los hombres lo sustituyen. Hay que estar pendientes, porque siempre se repite esto en nuestra vida. La tentación es a darnos nosotros mismos lo que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere regalar al verdadero Hijo del Padre. Nosotros rechazamos al Hijo del Padre cuando rechazamos su voluntad para cumplir la voluntad de un falso Hijo del Padre que nos presenta el mundo o que nosotros hemos fabricado a nuestra medida, según nuestros gustos y caprichos. Espero que este Domingo de Ramos sea muy bien aprovechado por todos y sea un comienzo fructífero de una gran Semana Santa que nos lleve a celebrar con gran alegría la Pascua de Resurrección. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.